El primer sistema totalitario que aparece se le conoce como el fascismo en uno de los países pues protagonistas, si quieren verlo, del proceso que se dio. Déjenme, me voy a parar un poco porque necesito darle cierta información. Aquí sigo, no me he ido, para que vean un poco de dinamismo. Nada más para comentar que Italia estaba del lado de los aliados y a pesar de esto vio que después de la posguerra ellos que también estuvieron implícitos en el caso de los aliados empezaron a tener, como lo menciono en el texto, paros laborales, inflación, deudas y ellos también consideraban que de alguna forma muchos de los aliados tenían que haber tenido más territorio y nunca eh, lo tuvieron. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hubo esa distribución al momento de que se terminó la guerra, ¿no? Y Europa de manera general económica estaba mal. Y aparecieron esa insatisfacción, como les mencionaba yo, que era ese sentimiento que fue gestando a los totalitarios. Y se da un grupo de personas que aparecen y una de las fotografías que les muestro ahí aparecen unos famosos conocidos como grupos de personas que se vistieron de negro, dirigidos por normalmente, como yo se los mencionaba, por estos líderes mesiánicos. Y el principal líder que aparece se le conoce y era un militar llamado Benito Mussolini y que lo apoyaba pues, la burguesía eran los ricos y los terratenientes, los que controlaban la tierra. Y queriendo que no, o teniendo el miedo que no hubiera una independencia, empezaron a hacer violencia contra ciertos sectores. Se volvió como un arma, una herramienta del Estado para controlar. ¿Por qué se vistieron de negro? ¿Por qué les gustó el color negro? Estas ideas de desagravio, estas ideas de discriminación, estas ideas en contra de toda aquella diferencia de contra el Estado, fueron brincando de diferentes países. Y además de que fueron echando pleito contra estos liberales, ¿no? Y en 1921 ya se les conoce con el nombre de fascios, ¿no? Y nace en el primer partido nacional fascista. Fascio viene de combatiente o de insatisfecho, un combatiente. Y en 1921 ya se convierten en partido y forman de alguna manera eh, un grupo que, como yo les mencionaba, quiso quitar los gobiernos que en ese momento se tenían. En Italia el jefe de gobierno eh, o el jefe o realmente el rey era Víctor Manuel. Y de alguna forma los fascios intentan entrar de alguna manera de choque, intentan entrar de alguna manera violenta, intentan entrar de alguna forma eh,
sin querer, porque no conocen otra forma de estarse, que no sea con algo de alguna forma espanto a la población. Y este espanto o eh, eh, manera de introducirse, esta manera de, de ir taladrando, hace que los sistemas, hace que la gente pues se espante, ¿no? Y con violencia o con golpes, eliminar reyes, eliminar poderes, eh, intervenir de alguna forma, y dar de nuevo las riquezas a todos los que antes las controlaban, como yo les decía, a la burguesía, al clero, a la iglesia, regresarles esos dineros y no apoyando a la misma población, se empezó a dar un atraso, se empezó a dar un desarrollo económico pobre, se empezó a, a erradicar a los pobres y a dejar a los ricos con hartos recursos. Y esto que ocasionó que de alguna manera eh, fuera el primer sistema o el primer, uno de los tantos regímenes totalitarios que tuvo a su líder como su mesías, ¿no? Yo les mencionaba que es un liderazgo absoluto. Va, siempre se me hace peculiar que veamos que en el caso de los camisas negras se vuelven, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo le podemos explicar? Los camisas negras se vuelve como una fuerza de choque. Hay que mencionarlo que esta fuerza de choque se va repitiendo. Es decir, cada uno de los sistemas totalitarios adopta las mismas ideas. Parece que todos los tres que vamos a ver, que es el fascismo, el estalinismo y el nazismo, fueron a la misma escuela. Tuvieron los tres sistemas totalitarios a un partido que fue el que controló el poder. Tuvieron los tres sistemas totalitarios a una estructura de un grupo de personas que se encargó de la represión como una policía privada. Fueron los tres poderes o los tres partidos que de alguna manera tuvieron a su líder mesiánico. Mussolini, Stalin y Hitler fueron los tres partidos que a fin de cuentas quitaron la libertad de expresión, quitaron la libertad de prensa, se tuvieron que exiliar. Fueron tres partidos que de alguna forma tuvieron que este, eh, adoptaron la escena, se volvieron protagonistas. Hay un discurso ideológico muy fuerte, hay personalidades muy fuertes, los tres son líderes que se volvieron personalidades con mucho poder. El hecho de que estas tres personas tuvieran un poder de discurso, de habla, de convencimiento, de lavado de cerebro, lo que ustedes quieran ver, fueron personas fuertes, fueron personas que eh, retomaron intentos revolucionarios antes. En el caso del Stalin, Joseph Stalin en Rusia, hace la manera de que lo que él pensaba, su doctrina era la única, era la original, no existía otra. Ellos son los de la solución.
para que todo suceda, para que todo pase, para que no haya crisis, para que haya comida. Ellos son los que llegan a lavarle el cerebro a la gente, estos líderes mesiánicos. Siempre es bien peligroso porque normalmente que aparece un líder de un partido de este calibre, al final la única manera en la que tiene cuál es su desenlace, que tarde o temprano los asesinen y tarde o temprano se desaparezca todo esto. ¿Cuántos líderes de sistemas totalitarios podemos mencionar? También existía el Ayatollah Khomeini, también existía el Shah de Irán, también existía Saddam Hussein, también existía no es Obama, es Osama Bin Laden, todos estos líderes mesiánicos religiosos que nublan a la población. Hay que tenerles mucho cuidado, ¿no? Y el racismo y el odio a las mujeres, a toda la diferencia, sigue siendo la constante de estos tres sistemas. Entonces tenemos que tener cuidado de que a partir de aquí es donde todo se fragua o todo de alguna manera se empieza a gestionar o todo de alguna manera se empieza a cocinar de que esto sea una, un caldo de cultivo, ¿no? Y yo les puse, o yo les mandé eh, la historia, ¿no? Del nazismo. El nazismo es algo que, como se va viendo, es un partido que a fin de cuentas eh, es comandado por alguien un funcionario de Austria que adopta un dirigente con mucho poder llamado Adolfo o Adolf, y este líder mesiánico empieza a trabajar en un partido que se llamaba el Partido de los Trabajadores Alemanes. Después, este partido en 1919 que participó de alguna forma eh, en el conflicto de la Primera Guerra Mundial defendiendo a los, los, los austriacos, los imperios, se vuelve como que contrario, ¿no? Y de alguna en base a el desagravio contra el sistema que se encontraba en ese momento, después de la guerra, fueron intentando hacer cambios, ¿no? Y la única manera de hacer estos cambios es escribiendo un manifiesto ideológico. Todos los líderes totalitarios, todos los tres que hay, los tres que estamos viendo, tuvieron su manifiesto, sus ideas para que la gente las pudiera entender, comprender, aceptar. Y Adolf Hitler establece sus ideas en un texto que en alemán se llama Mein Kampf, que en inglés tiene otro nombre, pero aquí se le llama Mi lucha. Y este texto resume las ideas políticas: una, el nacionalismo; dos, que desapareciera ese papel del Tratado de Versalles en donde Alemania se declaraba y daba y otorgaba y vendía toda su patria, realmente así; y la superioridad de el racismo. Las razas, hay diferentes razas, dicen que hasta entre los perros hay razas, perdón por el chiste, y que la raza eh, alemana era la más alta, que esa es la que y tenía que ver a
todos los demás de manera inferior. ¿Contra quién era el odio? En el caso del nazismo, el Partido Nacional Socialista de Trabajadores, latinos, que los latinos va de la mano todo aquello, todos aquellos que tuvieran orígenes italianos de Roma, ellos eran los latinos, o latinos también vienen de Grecia, que eran latinos, todos los eslavos, todos los gitanos, todos los judíos. El antisemitismo es de plano odio, a, odio semítico a ciertos grupos sociales que tuvieron, este, y bien complicado, ciertos odios a ciertos grupos sociales como los judíos. El expansionismo, el hecho de que se expandiera, se viera esta idea mesiánica de tener más territorio, esta idea que habíamos mencionado del imperialismo, y el odio a todos los sistemas contrarios, ¿no? Socialismo, comunismo y capitalismo. El sistema que ellos van y cómo van haciendo que Hitler suba al poder es muy sencillo. Es que a pesar de la crisis y la derrota que tiene Alemania, también no permiten ya nada de parlamentos, todo se vuelve de manera agresiva. Este, la burguesía en la parte de arriba este, se fortalece y se hacen elecciones. Y aquí lo menciona que en 1932 el partido nace, obtiene por fin la mayoría, no absoluta, pero el presidente que en ese momento se llamaba Hindenburg nombra nombra o se niega a nombrar a canciller o como primer ministro a Hitler, y varios partidos se empiezan a unir y se da un choque en el que el partido, el edificio del parlamento se quema por azares del destino, ¿no? Se quema por azares de gracia, ¿no? Y se vuelve como que una herramienta de choque. Y esta herramienta de choque hace que se haga una transformación. Además de que se le empieza a echar la culpa a alguien más, se quita la opinión, se quita la libertad de prensa, se quita la libertad de asociación, porque únicamente el partido que toma ese poder y toma ese poder de manera violenta es el partido que únicamente va a permitir, ¿no?, que se censure. Y para esto, cuando sube al poder, vuelve y convierte todo en una dictadura. Elimina otros partidos, se limitan los derechos, se limitan las libertades individuales, se establece la censura, se crea una estructura, ellos crean una estructura, crean algo que se llama la Gestapo, que es una policía para controlar y eliminar a toda aquella oposición, y crean a los SS o a la SS, que es como los camisas negras que habíamos visto en el caso del estalinismo, para utilizarlo como elemento represor, como policía particular. Y estos son las maneras de cómo empiezan a gestionar que Alemania ya no se vuelva o ya no esté con ese con eso que se le obligaba en el tratado
de que ya no tuviera que hacer la guerra. Empiezan a quitar y decir, voy a quitar esto que nos impuso la Primera Guerra Mundial, voy a quitar esta regla que nos impusieron ellos. Y empiezan a recuperar zonas, empiezan a remilitarizarse. El Partido Nacional Socialista y el régimen empieza a intervenir para poder hacer y restaurar todo lo que había. Empiezan a ver hasta dónde llegaban sus fronteras, empiezan a ver la manera de expandirse hacia diferentes lados. Aquí lo menciona que el propósito expansionista del nazismo primero empieza de esta forma: incorporar a Austria, invadir regiones de los sudetes, es decir, la Bohemia, Moravia, invadir Checoslovaquia, invadir Italia, Reino Unido, Francia, y ir abriendo, ¿no? Y ir buscando que los países que estuvieran alrededor se fueran ampliando. Tienen un caldo completo. ¿Por qué digo que es un caldo completo? Porque empiezan a hacer que mucha gente crea en este discurso. El nazismo o nacionalismo gobernaron Alemania de 1933 a 45, el mismo periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto qué quiere decir? Se le conoce como la tercera resurgimiento, y se le cataloga a esta Alemania como la Alemania nazi. Nazi viene de dos palabras: nacionalsocialismo, y eran nacionalsocialistas, así se identificaban, conocidos como nazis. Y llegó un momento que este término de nacionalsocialista, por la consecuencia y el poder, se vuelve un término odiado, se vuelve un término que ya no se aceptó, se vuelve un término pues, de desagravio, ¿no? Se vuelve un término eh, pues se vuelve algo de mucho poder, ¿no? La gente que conoce de historia, la gente que conoce de Segunda Guerra Mundial, escuchan esta palabra, y este partido, este estado, esta estructura que empezó a gobernar Alemania y a cambiarla, hace, adopta una personalidad tal cual, con un cierto uniforme, con un cierto saludo, con una cierta ideología, con un cierto libro como el de Mi Lucha. Empiezan a adoptar este papel, se vuelven como creados de la misma cosecha todos, una repetición, se vuelve un ejército, se vuelve un organismo, se vuelven mm, una dictadura, se vuelve eh, un gobierno fuerte que no resolvió a veces, o medio resolvió la crisis. Y además de esto también desaparecen y derrocan a todos los presidentes de los partidos en los que ellos estuvieron, ¿no? Este gobierno de 1939 a 1940 perdón, de 1933 a 45, pues realmente no le dio muchas oportunidades. Además hay que mencionar que el hecho del propósito expansionista
fue de la mano también que eh, se empezó a dar un, unas, un, para que todas estas ideas, perdón por se me fue, para que todas estas ideas pudieran ser y convencer de que la situación no era la correcta, se empezaban a utilizar estructuras dentro del Estado. Es decir, alguien que difundiera estas ideas, difundiera esta información y que la gente se convenciera. ¿Y esto qué quiere decir? La, se obligó a que hubiera cierta lealtad, se obligó a que estos discursos empezaran a dar dentro de las escuelas, como decir que se iba a poder dar un mejor futuro si se creían las ideologías de este partido, de esta persona, de este sistema. Se empezó a hacer un proceso de convencimiento de acuerdo a la información y de acuerdo a lo que se decía. Y aún así, uno no lo ve como algo pues espantador, pero realmente aquí se da lo más importante, aquí se da lo más eh, peculiar del nazismo en la imagen que yo les mostré. No recuerdo si fue la imagen que yo les mandé, creo que sí. Aparece iconos, símbolos que se adoptan, colores que se adoptan, eh, el negro, el rojo, esos mismos iconos y de esos se vuelven como el uniforme, es decir, es como yo ahorita tengo que esta gorra y esta playera me representa de una institución, ¿no? Si dijera o tuviera un cierto símbolo, puedo decir que ese símbolo, que puede ser un dibujo, que puede ser una letra, puede darse muchos significados. El hecho de que se haya adoptado una cruz, porque es una cruz, que se le conoce como la cruz gamada, después se tergiversa el significado de esa cruz, que lo voy a hacer aquí. Esta es la cruz gamada. Ahorita alguien ve esa cruz y dice, nazi, holocausto, muerte. Se vuelve en la historia estas estructuras de partidos que controlan, híjole, realmente son, hay que verlos con pinzas, hay que verlos de una manera muy, muy peculiar, porque buscan fanáticos, buscan gente que se adhieran, buscan seguidores, se vuelve como una secta religiosa. Y así estas tres sectas, estos tres regímenes, buscan quitarse la pérdida de la anterior guerra y causar y empezar a, con las naciones más pequeñas, empezar a expandirse de manera territorial. Y hay un detonante, siempre se los menciono que siempre hay un detonante. Aquí no es un magnicidio, aquí no es donde alguien se muere como el archiduque Francisco Franco de Austria, del Imperio Austrohúngaro. Aquí se da una invasión, y esta invasión es sin ninguna declaración, sin ningún propósito, y esta estructura que ya había retomado lo que ya no tenía, se armamentiza. Estos diferentes sistemas totalitarios, que los vuelvo a mencionar, nazismo, fascismo y estalinismo, adoptan al ejército y a la policía como una herramienta de choque y una herramienta de gobierno. Y en esa herramienta de choque, el ejército, el nacionalsocialismo, busca y hace sin preguntar a nadie el hecho de invadir un pequeño país que se llama Polonia. Y cuando se invade Polonia, más
países están en desagravio por lo que se dio esta invasión. Lo vamos a continuar el día sábado platicando para que ya les diga yo el escenario tal cual. Espero que en una hora pueda explicarles la Primera Guerra Mundial. Si no, les voy a mandar la diapositiva, la presentación. Y les voy a mandar más información. Muchas gracias, que tengan muy buena noche.